Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de La Búsqueda. En esta ocasión estamos con la animación vocacional laical. Y tenemos dos invitadazos en este programa que hablarán sobre todo el tema de los laicos, el laico en la iglesia. Y antes de empezar, voy a pedirle a estas dos personas santas que nos acompañan, se presenten. ¿Quién guste presentarse primero? Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Edith Hernández y bueno, soy colaboradora en la Universidad Marista de Guadalajara y bueno, también soy mamá marista y pertenezco a una fraternidad llamada Basilio Rueda aquí en Guadalajara. Muchas gracias, Edith, qué amable. Yo me llamo José Juan, aquí en el slang marista me conocen como Pepellón. Yo también fui alumno marista desde secundaria hasta la preparatoria y ya saliendo de la universidad participé mucho con los chavos y con el pastoral juvenil en el colegio. Entonces, aquí seguimos. Actualmente estoy casado con una compañera también marista de la preparatoria. Y pues gracias por la invitación, Rich. Gracias a ustedes por venir, por aceptar este espacio donde es platicar, ¿de acuerdo? Platicar sobre la experiencia de vida que ustedes tienen. Entonces, más que echar rollos teológicos fundamentales, es simplemente compartir la vida, ¿va? La búsqueda. La búsqueda. ¿Y hoy tú? ¿Qué buscas? ¿Qué estás buscando? Y bueno, el tema sencillo, el laico en la iglesia, la laica en la iglesia. Entendiendo que muchos años, desde la jerarquía eclesial, pues siempre ustedes saben que, en primer lugar, está el obispo, el presbítero, el diácono, los religiosos y al final los laicos y laicas. Y se tenía la idea de que laico y laica solamente era la persona que iba a misa los domingos y fiestas de guardar y pues cumplía los mandamientos. De repente iba a la catequesis, había unos laicos atrevidos que daban catequesis a los niños, pero es una visión de un laico, de una laica quizás muy pasiva. Viene el Concilio Vaticano II y empieza a dar o a renovar esa idea del laico en la iglesia con un laico que está invitada quizás a dar testimonio a la par que un obispo, a la par que un cura, a la par que una religiosa. Entonces, desde tu punto de vista, lo que tú creas, ¿cuál es actualmente la vocación del laico y la laica? ¿Cuál es tu vocación como laico y como laica? Híjole, es una pregunta que sinceramente sigo en búsqueda de respuesta. Cuento rápido un poquito de mi historia para darle a entender mi punto, pero yo tuve una educación muy tradicional, en el sentido que lo importante para ser un buen católico era asistir a las celebraciones que la iglesia lo obligaba, en la mañana, tu oración en la mañana, en la noche, antes de comer. Entonces, como que en mi cabeza de niño me inculqué que la única forma de hacer contacto con Dios era a través de esos canales, o yendo a misa, o solamente en oración en la mañana, en la tarde o en la noche, ¿no? Y como cuando me persignaba ya para acabar la oración, como que era colgar el teléfono con Dios, como que ya fue un momento con Dios, se acabó, ¿no? Y en una experiencia que tuve de misiones con mi familia, que nos invitaron a la familia misionera, yo fui de 12 años, que ahí no vas a hacer nada prácticamente, pero te piden que estés acompañando, que vayas al visito con tu familia, que estés atento a la gente, ¿no? Y encontré mucha admiración porque en la ciudad yo no encontraba mucho a Dios en la iglesia, sinceramente. O sea, como que iba con un cierto miedo porque me iba a condenar si no iba el domingo a misa, ¿no? Es que esa es clásica. Ajá, o sea, iba con un cierto miedo, no con un gusto, ¿no? Y allá, un día no llegó el padre, entonces la misa la dio otra persona y le hicieron no me acuerdo a qué hora fue, pero fue una hora muy atípica, un sábado en la mañana, ponle, ¿no? Que en teoría ahí la iglesia dice que no vale como de domingo, ¿no? Entre comillas. Entonces me di cuenta que había mucha comunidad entre los misioneros y con la misma comunidad del pueblo que nos recibió, ¿no? O sea, yo venía de una escuela donde había a lo mejor mucho bullying y también ibas con cierto miedo, pero llegabas allá y el hijo de todos los misioneros también era amigo, veías a la gente con mucho respeto, con mucha admiración y sentí como
un sentido, vaya de redundancia, como de pertenencia a ese grupo, ¿no? Como una comunidad muy interesante donde sentía a Dios fuera de una oración o fuera de un templo. Entonces, me vino mucho cuestionamiento a partir de eso, pero me di cuenta que Dios no solamente lo puedo encontrar en la iglesia, ¿no? O que incluso, hablando solamente de mí, lo puedo encontrar fuera de la iglesia en otros lugares, ¿no? Entonces, sigo en esa búsqueda de dónde lo puedo encontrar, que no sea solamente en un lugar, y hacerlo vivo y presente en mí y compartirlo con los demás, ¿no? Pero, ¿cómo? Buena pregunta. Buena pregunta. Seguimos en eso. Y es que ciertamente, digo, también yo cuando estaba joven, hace a pocos tiempos, me acuerdo perfectamente bien también, si te portas mal, Dios te va a castigar. Y entonces yo volteaba para arriba a ver si Dios me estaba viendo o no estaba viendo. Y causa miedo. Entonces, igual que tú, crecí con una religión donde tenía miedo a Dios. Porque si me portaba mal, me castigaba. Edith, ¿cuál es la vocación de Yo un lo laico, veo, laica? mira, desde esta parte. Yo creo que todos en la iglesia tenemos un rol. No viendo a la iglesia como el espacio físico donde nosotros vamos y nos reunimos, o vamos y damos gracias, o vamos y pedimos cuando nos sentimos afligidos, que normalmente es cuando la gente más recurrimos. Yo lo veo más bien como el espacio donde yo puedo aportar, donde yo puedo dar un poco de lo que a mí me ha tocado recibir como don, y donde yo puedo ser útil y servir a otros. Entonces, tuve esa misma experiencia de en algún momento decir, hay un Dios que es muy amoroso, pero también hay un Dios al que te va a castigar si no actúas de cierta manera. Entonces, yo creo que todos los católicos que fuimos bautizados tenemos un rol muy importante en la iglesia, porque al final nuestro deber y nuestra misión como laicos es precisamente continuar la obra de Dios. Así es. Y a través de la misión y del ejemplo y de lo que Él nos dejó, nosotros es como podemos ir construyendo. Siempre relacionamos que cuando hablamos del laico nos imaginamos pues del templo, los que están en el templo. Y los piadositos que están con manos juntas. Y que a veces dices, híjole, mejor no voy porque resulta que el que está al frente, pues a lo mejor no es de mi agrado, pero pues hay más iglesias, si no me gusta una, pues me puedo ir a otra, ¿verdad? Pero también es esa parte de decir, bueno, yo como laico, desde lo que tengo, desde lo que puedo yo recibir o puedo dar, es donde yo puedo aportar. Y todos como laicos de alguna manera podemos dar testimonio a través de mi ejemplo, de mi persona, de la congruencia, incluso desde mi misma vocación o mi misma profesión, yo puedo aportar desde esa parte. Claro, así es. Entonces es como yo lo he descubierto y es como yo lo estoy ahorita en este momento viviendo. Los dos tocaron algo importante, la parte de la vocación, ¿cierto? La vocación no solamente es para los religiosos, religiosas, sacerdotes, etcétera. Dios llama a todos y a todas. Y el primer llamado, yo creo que es a vivir, ¿no? A vivir plenamente, que ese es todo un reto. Ya habrá otro tiempo para hablar sobre lo que es la vida y todas esas cosas, pero... Y nos llama porque nos ama, ¿cierto? Nos ama tan apasionadamente Dios que nos llama a algo especial. Cada uno, cada una puede descubrir. Yo creo que como laico, laica, a veces es más complicado discernir para qué me llama. A un sacerdote lo llama para el servicio al altar, la confesión, etcétera, ¿no? Vamos a profundizar tantito más y te invito a abrir tu corazón. ¿En qué momento tú sentiste que Dios te llamaba? ¿En qué momento sentiste ese gran amor que Dios te tiene y te dijo, ven, sígueme? ¿Cómo supiste que Dios te estaba llamando a vivir? Dejando a un lado el matrimonio, que los dos están casados, ¿en qué momento dijiste, sí quiero optar por este estilo de vida diferente? Es pregunta complicada, ¿eh? Bueno, yo tuve una experiencia de vida en donde a mí me invitaron a participar de un retiro espiritual. Ahí fue donde yo conocí un Dios diferente. Y para mí esa experiencia, que a algunos les puede llegar a lo mejor ya a una edad adulta, unos más jóvenes, otros más pequeños, en mi caso fue en la juventud.
para mí fue muy significativo porque para mí marcó esa parte de decir, ahora conozco un Dios vivo y un Dios amoroso que al final no es un Dios castigador, Claro, así sino es. un Dios que siempre está dispuesto y siempre está a tu lado y que a veces lo dejamos olvidado cuando estamos bien Ujú. y que solamente recurrimos a Él cuando tenemos una necesidad. Así Entonces, es. para mí, el conocer a Dios hizo la diferencia entre poderme dar sin límites y Ujú. poder conocer a una persona distinta. Así es, así es. Fíjate, ahorita me hiciste recordar que yo me encontré a Dios en las misiones, ¿no? Y he estado años yendo de misiones. Pero lo encontré en la felicidad. O sea, yo decía, ¿por qué la gente donde vamos de misiones es tan feliz? En aquel tiempo, ¿no? El Super Nintendo. Yo tenía Super Nintendo. Yo decía, bueno, ellos no tienen Super Nintendo, no tienen ni luz, ni coca había, y son felices. O sea, ¿por qué son felices? Y a mí eso me cuestionó mucho y me enganchó con ese Dios. Con ese Dios que no me castiga, que me acepta tal y como soy, y que me ama tal y como soy. Y a mí eso me cambió completamente mi forma de ver la religión y sobre todo vivir la fe diferente. Digo, fui descubriéndola poco a poco, ¿no? Pero me cambió mucho la vida. Muchas gracias por hacerme acordar ese momento. Gracias. Julián. De mi parte, un llamado también lo encontré en misiones, en ese sentido como de comunidad que sentí cuando fui de misiones. Llegué muy contento, me acuerdo que llegué muy contento y dije, es algo que quiero hacer para toda mi vida. Pero particularmente donde sí siento bien marcado un llamado muy específico hacia un camino enfocado en algo, fue... Mi mamá en su momento me obligó a ir a un grupo que se llama Éxodo, que es de los misioneros claro. del Espíritu Santo. Claro, claro. Fue una obligación por un tema más social que religioso, ¿no? Uh-huh. Para convivir más con chavos de mi edad y así. Y es una celebración, bueno, celebración es una especie como de Boy Scouts enfocado más hacia lo religioso, que es de 4 a 8 y a las 8 hay misa de 8 a 9, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo que en esa misa el mismo coro lo hacían los chavos, ¿no? Pero era un coro con tambor, como con 7 guitarras, con mucha enjundia. Y me acuerdo que la música de esa misa me hizo sentir mucho escalofrío, pero para bien. O sea, salí muy contento y pues, tan contento que al día siguiente llegué al coro con mi guitarra sin saber y ahí fue donde poquito a poquito fui aprendiendo a tocar guitarra, ¿no? Y hasta la fecha es algo que me gusta seguir haciendo y es algo que siento que puedo aportar de alguna manera con mucho cariño a los grupos de pastoral juvenil o a cualquier celebración que alguien quiera tener, ¿no? Entonces yo sentí muy marcado ese camino de irme más hacia la música, Uh-huh. como de acompañamiento, en esa misa en particular que tuve. Entonces quizás Dios te habló a través de la música. A mí sí. Yo Okay. lo encontré muy fácil en la música. Okay. No la descarto que sea la única. Sé que hay Claro. muchas, pero la que más me brinca en mí, la que más siento vocación, vaya, Uh-huh. es con la música. Y al final los tres coincidimos que conectamos con la alegría, Sí. ¿no? Sí. Ese sentimiento de sentirme pleno. La semana pasada nos juntamos con exalumnos del Costa y estábamos ahí echando botana y alguien, no me acuerdo quién, digo, ¿por qué cuando vamos de misiones somos tan felices? Y al final en la reflexión se dio que porque somos nosotros mismos en misiones. El gran reto que tenemos todos y todas es ser nosotros mismos, nosotras mismas en nuestro entorno, ¿sí? Eso es lo que nos conecta. Entonces, yo no sé, con lo que hemos dicho hasta ahorita, si nuestra vocación primera como laicos y laicas sea ser nosotros. Quizás un primer llamado que Dios nos hace es ser yo, a lo mejor. Y así como soy yo, evangelizar. Porque al final de cuentas, estamos llamados como laicos y laicas a evangelizar. Siguiente pregunta. Como laicos y laicas, ¿cuál es nuestro deber como iglesia? ¿Qué aportamos como laicos y laicas en la iglesia? ¿Qué estamos tú y yo dispuestos a hacer? Y no hablo de forma general, ¿no? Que lo haga Panchita, la de la botana, que lo haga don José de los tacos.
nosotros, ¿qué aportamos a la iglesia? Yo he tenido la espina de educarme en la fe, entender un poquito más la Biblia. Tenemos el mejor libro del mundo porque fue un libro que lleva existiendo más de 2000 años y es el best seller de todo el mundo, ¿no? Así que más copias tienen a nivel mundial, ¿no? Y la única educación normal, tradicional, por así que tenemos, es con catequesis, con escuela y yendo a misa a la homilía del sacerdote, ¿no? Pero siento que hay muchas cosas que un día en una clase de Biblia contigo, Rich, me di cuenta que no podemos leerlo textual porque fue un libro que ya se tradujo miles de veces. O sea, por ejemplo, el I love you se traduce en te quiero y te amo. O sea, ahí ya se diversificó el significado, ¿no? Entonces, ¿quién sabe cuánto de eso pasó en la traducción desde el hebreo hasta el español que tenemos hoy, ¿no? Y hay muchas cosas que se escribieron en el contexto sociocultural de hace 2000 años, en otro país del otro lado del mundo, a un pueblo muy diferente al que tenemos ahorita, ¿no? O sea, por poner un ejemplo muy sencillo, el versículo donde dice, no me acuerdo bien cómo va, pero que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que creo que es que un rico entra al cielo. Si lo lees textual es, si tengo dinero ya me fregué, ¿no? Porque ya no entra al cielo, ¿no? Sí. Y como que un camello entra en el ojo de una aguja. Ya cuando entiendes el contexto y estudias te das cuenta que realmente allá las agujas que tenemos ahorita para coser no existían. Es más como una puerta chiquita que había en una puerta grande, y la chiquita donde entraban los humanos, entonces un animal no cabía. Entonces entiendes más el contexto. Entonces siento que sí es importante el educarnos un poquito en la fe con un libro que ya tenemos fundamentado, que fue escrito por evangelistas, y con eso asimilarlo y adquirir una forma de ser nueva, diferente, con una forma de mostrar más a Dios con tus actos. Así es. Más que llegar a la gente a decirle qué es lo que tienen que ser y qué no, sino encontrar la forma de amar sin prejuicio, fundamentada con una educación en la fe. Así es. Entonces, un punto importante que tú resaltas es la formación. Sí. Necesitamos laicos y laicas bien formadas en teología, que sepan teología, ¿no? Que den ese brinco a solamente creer, que no es malo creer así, pero una fe infantil, por decir de alguna forma, a una fe adulta, bien razonada, bien fundamentada y sobre todo basada en la experiencia, ¿cierto? Sí. ¿Y una mujer? Yo comparto la opinión de que no puedes hablar de algo que no conoces. Y entre más conozcas ese algo, más te enamoras. Y otra cosa que para mí ha sido muy significativo es la oración. La oración te fortalece y te da ese vínculo cercano con Dios y con nuestra buena madre. Entonces, al final, cuando tú oras, te sientes cercano. Y no es orar nada más me recito del Padre Nuestro o me recito un Ave María, sino el hecho del diálogo, se vale que estoy enojado y también te digo. Claro. O sea, cualquier momento y cualquier instante, sea bueno, sea malo, en donde tú puedas estar teniendo ese espacio de reflexión, es muy importante para fortalecer ese vínculo, porque cuando te alejas de la oración, pierdes ese contacto. Entonces es el momento en el que tú puedes sentirte más cercano y fortalecerte a sí mismo, y en cualquier momento, si estás trabajando, si estás tomándote un cafecito, si estás con la familia, si estás con los amigos, simplemente cuando estás tú solo, el diálogo y la oración pues es parte muy importante también para un laico. Entonces, si juntamos la oración con la formación, pues queda un gran reto, ¿no? Como iglesia, quizás antes de ir a evangelizar, quizás vale la pena orar. No solo rezar, sino orar, meditar, profundizar en mi ser y mi experiencia de Dios, y una formación que realmente me ayude a mostrar ese Dios en el que creo, ¿no? Y que quitemos ese Dios mágico que concede deseos, que es como si fuera el genio de la lámpara, que lo froto y sale Dios, y me concede 3 deseos, sino un Dios que me acompaña, ¿no? Quizás descubro un Dios que está conmigo en mi vida, que me acompaña, que me reta a vivir todos los días, y sobre todo que me reta a amar. Porque la parte bonita siempre
pues es la parte romántica de la fe, ¿no? Eso es bonito, pero cuando vienen los trancazos, vienen los retos, viene el dolor, pues ese Dios te hace más cercano, ¿cierto? Sí. ¿Y lo marista? ¿Se puede vivir? Un laico, una laica marista puede vivir con mucha pasión su vocación. Tenemos la gran ventaja que los hermanos maristas nos están heredando una espiritualidad, creo yo, muy hermosa, muy sencilla, muy cerquita. Y que los hermanos maristas están muy convencidos de que no es jerarquía, es comunidad, que es la gran diferencia. Y entonces ver cómo trabajar hermanos y laicos y laicas juntos, quizás puede ser posible, ¿no? Pero entonces, como laico, como laica, ¿qué le aporta la marista a la iglesia, a la vida misma? Para mí, ser laico marista ha sido una bendición, porque a través de la educación es donde tú puedes incidir en las personas, empezando con los más pequeñitos, con las personas más vulnerables y con quien tienes a un ladito. La educación marista y el laico marista para mí ha significado mucho porque ellos acogen a todas las personas. Así es. Reciben a las personas como si conocieras de toda la vida y generan comunidad. Y es muy importante esa parte de sentirte en familia, de sentirte no juzgado y de sentirte que hay alguien a tu lado que te puede apoyar y te acompaña en cualquier momento. Y esa es la diferencia que tú como laico marista tienes que aportar desde tu persona, desde tus obras, desde tu comunidad, desde tu familia, porque primero empiezas por tu persona y luego sigues con la familia y luego con los que están ahí a un ladito. En la congruencia, yo he visto un gran ejemplo en los hermanos maristas, en el ejemplo que te dan y en el ejemplo de vida, de sencillez, de humildad y de amor hacia lo que están haciendo, es donde tú como laico te fortaleces y también eres multiplicador de ese ejemplo que tuvimos a través de la herencia que nos deja San Marcelino Champagnat. Entonces, yo creo que todos desde donde nos toque y desde la vocación o la profesión o lo que tú ejerzas puedes aportar mucho. Desde si eres padre de familia, el ejemplo con tus hijos, el tratarlos con amor, el también ser firmes porque también estamos formando personas. Si tú estudiaste para contador, bueno, también a través de lo que inspiras, el ser honesto, el ser ético. Si eres un arquitecto de la forma en la que construyes, si eres una persona médico, en el atender a las personas y acoger a todos, cada uno desde donde estés puedes aportar muchísimo y tienes un doble compromiso, yo lo veo así, si tú eres laico marista, porque tienes un gran ejemplo y una gran inspiración y sobre todo el trabajar en comunidad, que es algo que en los maristas se destaca mucho, la presencia, sí tiene que haber congruencia entre lo que ofreces, en el servicio que debe estar ante todo más que en el sobresalir, y en lo que puedas aportar desde lo que seas y desde donde estés, es el aporte que tú puedes dar. Así es. Fíjate, ahorita es que es muy fuerte eso, porque al final es otra vez más la alegría y el espíritu de familia. Sí. Y la presencia, estar ahí. Y me ha tocado experiencias muy bonitas con las comunidades de los hermanos, donde he llegado y me siento en casa, o sea, aquí cerquita, en el escolasticado, en la casa de formación. He ido 2-3 veces y es un encuentro con la comunidad tan bonito, tan fraterno, tan cercano. O sea, el solo hecho desde que te reciben, el saludo, muy marista, ¿no? Muy de María, muy de una mujer atenta. Y tiene un propósito, porque al final puedes tener mucho o haber recibido mucho, pero si no generas proyectos sociales para quien más necesite, si no estás atendiendo esa parte que nos hace falta, pues de nada nos va a servir. Entonces también es un gran reto que nos están dejando cómo seguir multiplicando todo esto. Así es. ¿Y laico? Me encantó tu respuesta, Liz. Realmente,
Yo no pertenezco a la fraternidad de alguna manera. Más bien, yo estudié con los maristas y apoyo mucho pastoral marista, pero no he tenido como una educación muy formal de lo que es ser un marista, ¿no? Pero me dejo más guiar por mis sentimientos o por lo que percibo y siento, ¿no? Y algo que dicen que coincido muy fuerte es que yo veo a una persona con la M marista en la playera o en el collar y ya me siento bienvenido, me siento que voy a ser querido, pues. Estudié en la escuela de legionarios, del Espíritu Santo, y lo que me encanta a los maristas es que a veces se llega a percibir por fuera de que es competencia de una con la otra, pero los maristas no es. No me interesa en qué fraternidad estés, yo te amo porque eres mi hermano, claro. Y punto, pues, ¿no? Y esa filosofía de vida me encanta. Me doy cuenta que ser marista no es un tipo de educación, es más como un estilo de vida, pues. El ser un estilo de persona que ama y vive y que recibe a la gente. No logro entender, tú lo dijiste mucho mejor con palabras que yo, realmente yo no tengo esa educación como tal, pero por lo que siento y percibo, yo siempre estoy muy enamorado de los maristas por todo lo que hacen, ¿no? Son gente muy preparada, son personas que te reciben con los brazos abiertos, híjole, ya repetí mucho lo de recibir, pero es lo que más percibo, ¿no? Como esa comunidad o ese sentido de pertenencia, aunque una persona no sea marista, lo reciben como si ya fuera el hermano del alma, ¿no? Y pues sí, digo, creo que lo englobó mucho mejor Edith. Me gustó mucho su respuesta y digo por 2 a lo que dijo ella, pero lo acabo de aprender, ¿no? Por 3 y por muchos los que están escuchando seguramente. Y gran reto, porque los que nos están escuchando seguramente están así bien emocionados y emocionadas y sobre todo bien retados, porque ser laica no es algo pasivo. No solamente es perdona a tu pueblo, Señor, sino es reflejar en nuestra vida la presencia del Dios que está vivo y que a través de mí puede amar, que a través de mí puede perdonar, que a través de mí puede servir a los demás. Y es con tantito, ¿no? Con poquito podemos hacer las cosas. Ya para empezar a hacer como el cierre de esta experiencia, te invito a que nos retes como laicos y laicas, y también a los hermanos maristas que nos escuchan. Rétenos a algo. ¿Qué tenemos que hacer para transformar? Para hacer realmente presente la espiritualidad marista o presente a Jesucristo en el mundo. Mientras lo vas pensando, voy a compartir una experiencia que la tengo aquí en el corazón, la quiero compartir. El viernes pasado hubo un curso de animación vocacional laical y fuimos a una experiencia solidaria. Fuimos a un asilo donde hay enfermos con enfermedades terminales o incurables. ¿Y qué hicimos? Pues lo que hace siempre uno al servicio, ¿no? Escuchamos, compartimos vida, de repente oramos por la persona y al final hicimos un momento de oración con todos los que estaban ahí. La mayoría, porque hay unos que están en cama, no pueden salir. Todos estaban en silla de ruedas. Y una chavita que se llama Jocelyn no podía hablar. Sus manos estaban... no podía mover las manos. Y estaba en silla de ruedas. Y yo empecé a cantar la de El amor de Dios es maravilloso, ¿no? La guitarra, la chavita estaba feliz, encantada, estaba sonriente. Y sonriente no solamente la boca, la mirada. Y otros más, ¿no? Pero ella estaba muy emocionada, hasta quería como levantarse de la silla. Fue impresionante. La hermana dio la comunión, yo estuve ahí cantando también. Y al final, agradecimientos. También canté la de Desde el cielo, una hermosa mañana, ¿no? Y la chavita estaba, pero brincando casi. La madre pidió a personas que agradecieran, algunos agradecieron. Yo estaba ya con el corazón así como empezando a conmoverse. Y Jocelyn quería expresarnos un agradecimiento muy fuerte. Y hacía con las manos movimientos para expresar que estaba muy feliz y estaba muy contenta de lo que había pasado ahí. La hermana, pues, de alguna forma tradujo y dijo, es que está feliz y está emocionada y le agradece muchísimo. Yo lo que hice fue acercarme, a punto de llorar, la abracé, dije, gracias a ti, porque me enseñaste que con poquito puedo ser completamente feliz. Y estuve llorando un buen ratito pero un llanto de emoción, ¿no?
de que Dios me enseñó que con poquito podemos hacer grandes cosas. Rétenos también ustedes, por favor. Yo veo que es importante el compartir las historias de vida. El reto que significa, yo creo, para todos es que cuando compartimos, siempre compartimos lo bueno y no compartimos lo malo. Exactamente. Y cuando compartes, las personas aprendemos, y si es algo bueno, bueno, nos fortalece. Si es algo malo, ya aprendemos de ese error y seguimos trabajando. Eso yo lo que quiero que como el laico tú puedas compartir. Así es. A través de los errores que has cometido, bueno, acompaña a alguien que a lo mejor vive el mismo proceso y que tú le puedes dar tu ejemplo de vida. Al final cada persona va a experimentar en su vida lo que decida, pero el compartir se nos queda más grabado cuando alguien me platica una historia de vida a que si yo me la imagino porque no lo he vivido. Entonces, para mí ese sería como algo muy significativo, el que me compartas cómo le hago, el que esté cercano, y a veces es lo que no queremos decir, porque también nos sentimos vulnerables. Entonces esa parte del laico, el estar cercano y el ver en qué te ayudo, yo creo que todos la podemos vivir, y a lo mejor cuidando también el cómo me acerco para tampoco lastimar a alguien, empezar a dar ese espacio. Y yo creo que cada uno, cuando estamos compartiendo, pues ya tuvimos una experiencia de vida, a lo mejor no como otras personas, pero eso nos ayuda y nos enriquece y nos sigue, como tú bien dices, a veces va uno queriendo dar y sale uno más enriquecido, porque uno aprende más cuando te das a otros y te enriqueces más cuando sirves de corazón. A que si tú piensas que tú eres el que vas a dejar. O sea, siempre es al contrario, uno se enriquece muchísimo y te fortaleces de manera espiritual mucho. Exactamente. Wow, gracias, Edith, qué amable. Mi mamá tiene una frase que es nueva realmente esa frase, pero dice que la guerra espiritual es con uno mismo, ¿no? Veo muchos cambios en ella para bien, en el sentido de que como mamá, pues sí quiere encaminar a sus hijos a lo que ella cree que es bueno, ¿no? Aunque a veces los hijos no concuerdan mucho con ese camino del todo, ¿no? Sí. Pero aprendió y lo hizo suyo el hecho de que la guerra es conmigo, no con mis hijos, ni con mis hermanos, ni con mis tíos, ni con nadie, ¿no? Entonces, hace tiempo escuché un podcast que se llama El peligro de ser uno mismo, ¿no? Mucha gente te incita a que seas íntegro, que seas fiel contigo mismo, pero realmente a veces es peligroso, porque a ver, si yo soy un niño que a los 5 años le encanta echarse a ver la tele comiendo papas y refresco, si soy fiel a ese ser mismo propio, cuando llega a 40 voy a tener muchas enfermedades y voy a estar súper gordo y voy a tener que usar lentes con mucho aumento porque llevo mucho tele. Entonces habla un poquito de intentar ser la mejor versión que tú puedes ser, ¿no? Entonces, creo que primero empezar en lo individual. Ese es parte como del reto que me gustaría dejar, de hacer mucha introspección de qué es lo que quieres en tu vida, qué no quieres, que encuentres un sentido de vida muy fuerte de manera personal, ¿no? Y ya con ese fundamento personal, ya salir a darte a conocer al mundo para que también el mundo se deje conocer, ¿no? Concuerdo mucho con lo que dice ahí también de darte a conocer y conocer a profundidad, no solamente lo bueno, sino también lo malo y todo eso, pero para eso siento que primero tienes que saber muy bien tú quién eres, o sea, que sentirte amado tú primero, ¿no? Entonces, esa es mi invitación, primero conocerte muy bien, ver de dónde flaqueas, ver cuáles son tus virtudes y lo que no te gusta de ti, trabajarlo de alguna manera, y lo que te gusta de ti, seguirlo fortaleciendo, porque al final de cuentas son herramientas que te pueden ayudar a dar a conocer a Dios a tus hermanos. Exactamente. Pues tenemos un gran reto. Somos iglesia, somos comunidad, y vale la pena apostar por eso. Una vez que ya nos amamos como somos y descubrimos a Dios que habita en ti y en mí, pues no queda más que amar. No hay otra. La gente enamorada se le nota. Como maristas, entonces, estamos llamadas a ser el rostro misericordioso de Dios, el rostro materno de la iglesia. Entonces, esa chamba es bien bonita, porque al final de cuentas nos da un camino muy clarito hacia dónde seguir, tener sentido de vida,
y sobre todo pues servir al que más necesita, ¿no? Pues muchas gracias por este espacio, gracias por este compartir muy rico, muchas gracias. Y a los que nos escuchan, pues échenle ganas, no se rajen, hay que apostarle, y te invitamos a apostarle precisamente a vivir lo marista. Si tú sabes qué es la ciudad marista, adelante, hay que echarle ganas y compartir juntos. Si no sabes qué es lo marista, pues conócelo. Por parte de la misión laical ofrecemos un itinerario vocacional, donde damos un caminito precisamente para descubrir mi vocación. ¿Qué me pide Dios? ¿Qué me pide María? ¿Y qué me pide el mundo para hacer? Entonces, este caminito de itinerario vocacional que ofrecemos aquí en la provincia, pues es algo muy claro que nos puede dar luces de saber cómo ser un laico marista, una laica marista. Muchas gracias de nuevo. Gracias a los que están escuchando. Hacemos oración unos por otros y Dios nos siga bendiciendo. Gracias, Rich. Sí, padrísimo. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego. Seguimos tu historia. Nos apasionamos por tu sueño.